Bueno, jóvenes, vamos a empezar el día de hoy a ver una estrategia, una técnica, dígase, una manera de abarcar o desarrollar soluciones para problemas. Es la manera recursiva. ¿Ok? Hasta ahorita, pues cuando queremos, eh, póngalo de esta manera, eh, hacer algo varias veces en sus algoritmos, hemos utilizado los algoritmos iterativos. O sea, hemos usado la técnica iterativa, ¿ok? La que está basada en ciclos, ¿vale? Que está basada en iterar, en bucles, en ir repitiendo sentencias o ir repitiendo bloques de código de tal manera que pues, lo podemos hacer controlado, ya sea por conteo o controlado por eventos, ¿verdad? Con aquellos famosos ciclos while, los ciclos for, los ciclos do while. ¿Ok? Ahora vamos a ver otra manera de resolver, que es la manera recursiva. ¿Ok? Entonces, bueno, los que han estado ahí hablando un poco conmigo, hemos estado conversando en discretas, pues ya más o menos saben por dónde va el asunto. Un algoritmo recursivo es un algoritmo que va a expresar la solución de un problema en términos de una llamada a sí mismo. ¿Ok? La llamada a sí mismo se conoce como llamada recursiva o también se conoce como llamada recurrente. Huele como a carne en salsa, siempre siempre tempranito, lo castigan a uno. Huele pura carne en salsa. ¿Quién sabe quién traerá tremendo pinto con carne en salsa? Pero bueno, hay que la aproveche. Entonces, como dice por acá, vamos a expresar la solución de un problema como una invocación a sí mismo. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como una llamada recursiva o recurrente. ¿Por qué? Porque estoy recurriendo a mi propia definición para ir resolviendo el problema. Pero esto tiene cierta limitante, no, cierta limitante no, tiene cierta restricción o cierta característica. ¿Ok? Va a solucionar, o bien, se dice que es recursivo si soluciona el problema reduciéndolo cada vez a una instancia más pequeña del mismo. ¿Cómo? Con una entrada más pequeña. O sea, un algoritmo recursivo va a necesitar de parámetros. ¿Ok? Una función recursiva, un método recursivo, va a ocupar de parámetros y va a ir disminuyendo o va a ir reduciendo el problema a instancias cada vez más pequeñas. ¿Ok? Se basa en aquella célebre, ¿cómo se llama? Técnica o aquella célebre estrategia, dividido en vencerás. ¿Ok? Entonces, ir dividiendo el problema cada vez en problemas más cortos para llegar a una solución que le vamos a llamar una solución base, una condición de parada, o también es llamada una condición trivial, o frontera, o se le puede llamar de varias maneras. ¿Ok? Entonces, recursividad como tal será una técnica en la cual se va a especificar un proceso que con base, como les comenté, en su propia definición. Tiene amplia gama de utilidades, y inicialmente fue usada por los matemáticos para solucionar problemas, como les comenté, mediante definiciones recursivas, haciendo cada vez el problema más corto y llegando a lo que se llama solución base o solución trivial. Como les comenté, utiliza la técnica de divide y vencerás. Cada subproblema del que se va dividiendo, o cada problema, o que el problema como tal se va dividiendo en subproblemas cada vez más cortos, y este proceso se va a repetir hasta resolver el problema de forma directa. ¿Ok? Lo que se conoce como el caso base o caso trivial. ¿Ok? Entonces, las soluciones de estos subproblemas permiten llegar a la solución del problema original o la definición original del problema. ¿Ok? Entonces, este proceso de ir dividiendo el problema cada vez más grande, sus problemas cada vez más cortos, más chicos, hasta llegar a ese caso base o trivial, vamos a llamarle recursividad. ¿Ok? Entonces dirán, profe, no entiendo nada, pero bueno, vamos a ver acá esta parte antes de
la mezcolanza esa que les voy a hacer. ¿Qué bola? Esto nos ilustra o trata de ilustrar de una manera muy gráfica el concepto de recursividad. ¿Ok? A términos que conocemos ahorita, muy matemático el asunto. Bueno, entonces, vean esta definición antes de ver esta vaina. Si x es igual a 0, eso implica que una función de x es igual a 1 o f de x es igual a 1. ¿Ok? Vean qué interesante es. Si x es igual a 0, f de 0 o f de x va a ser igual a 1. Ahí no hay nada que hacer. Pero si no, ¿ok? Porque este está, no sé, está bien. Si no, f de x va a estar dado con cualquier x mayor o igual a 1, f de x es igual a el valor de x multiplicado por f de x menos 1. ¿Ok? ¿Se podrá resolver eso de manera directa? Yo creo que no, vean acá. Qué cosa más interesante. Aquí estamos haciendo una llamada recursiva. Una llamada recursiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos dando o estamos definiendo el valor de x en función de el mismo. ¿Con qué? Con una llamada más corta, con una llamada cada vez más pequeña. ¿Ok? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, uno dice, f de x es igual a x por f de x menos 1. Entonces uno dirá, para saber cuánto es f de lo que sea, tengo que, o sea, f de 5, voy a hacer 5 por f de 4. ¿Y f de 4? F de 4 es 4 por f de 3. ¿Y f de 3? 3 por f de 2. Y sigo. ¿Cuánto es f de 2? 2 por f de 1. ¿Cuánto es f de 1? 1 por f de 0. Por fin llegué a una condición que ya tengo que parar. Eso es importantísimo. Tiene que existir la condición base o condición de parada, porque si no la recursión, de ahí empieza a darle a la matranga y nunca termina. ¿Ok? Entonces vamos a entrar no en un bucle, sino en una recursión ahí infinita hasta el fin de los tiempos o hasta que la computadora literalmente le explote la memoria. ¿Ok? Bueno, literalmente no, pues no va a salir ahí llamas, sino que se va a pegar. ¿Ok? Eso es lo que pasa, se pegaría, pero bueno. Entonces, veamos este ejemplo que está por acá. Aquí tenemos, con base en esta función, f de 4. ¿Ok? Calcular f de 4. ¿Qué es f de 4? Bueno, f de 4 es 4 por f de 3. Y vean acá. Acá, esta gráfica ilustra dónde se está haciendo un salto a la profundidad. Yo lo llamo aquí como, siempre que lo explico, yo le digo, imagínense que ustedes llegan acá, a este cuarto, y este cuarto ustedes dicen, tengo que resolver f de 4. ¿Ok? Y me dicen, f de 4 es 4 por f de 3. Y ustedes tienen acá un hueco, digamos, hay una cueva. Entonces ustedes dicen, bueno, para resolver para resolver f de 4, tengo que saber cuánto es f de 3. Entonces, ¿qué hago? Me mando ahí sin miedo al hueco ese que está ahí y caigo en un cuarto igual, similar, donde tengo, ahora aquí resuelvo f de 3. ¿Cuánto es? Papito, f de 3 es 3 por f de 2. Y uno dice, entonces hay otro hueco ahí, ¿verdad? Otra entrada al siguiente nivel, es como un videojuego, al siguiente nivel, y se manda ahí, y caigo, y digo, bueno, ¿qué es f de 2? ¿Sí? ¿Y f de 2 qué es?
Ah, un momentico, porque F2 está dado función de 2, F de 1. Y otra vez tengo que verificar. Sí, se vuelve a meter en la recursión y vean que los niveles donde estoy, ¿verdad? Ahí quedé como en stand-by, ¿verdad? Que no puedo tener esa solución hasta no tener la solución a cada una de los saltos que he hecho, esos saltos recursivos, póngale así, esos saltos a la profundidad. Entonces caigo a este de F de 1 y otra vez digo, ya, por fin F de 1. No, un momentico, F de 1 es 1 por F de 0. Entonces ya brinco al de F de 0 y ya caigo. Y ya me encuentro la solución trivial. F de 0 es igual a 1. Por fin. Entonces ya me llevo la solución y empiezo a subir. Ahora sí, ya puedo resolver F de 1. Sí, porque ya tengo F de 0. 1 por 1, 1. ¿Ok? Eso es básicamente lo que estamos haciendo acá. ¿Ok? ¿Sabes cuánto es F de 3? No, entonces brinque y lo resuelve. F de 3, 3 por F de 2, ¿sabes cuánto es? No, entonces brinque acá y resuélvalo. ¿Sabes cuánto es F de 2? No. Entonces, brinque acá y resuélvalo. ¿Sabes cuánto es F de 0? No. Entonces, brinque acá y resuélvalo. ¿Sabes cuánto es F de 0? Sí. Esta, y lo acá. Esta es la condición base o trivial. La condición de parada también de la recursión. Termino acá y ahí sí todos felices y contentos empezamos a subir. Perfecto. Esta cosa es 1. Me voy para arriba con la solución todo contento bajo el sobaco. F de 2, perdón, 2, básicamente F de 2, perdón, es 2 por, en este caso, F de 1. Ah, ahora sí, perfecto. En este caso, ¿cuánto era F de 3? 3 por F de 2, ¿qué cuánto era? 2. En este caso, ¿qué? F de 4, ¿qué era? 4 por F de 2. ¿Ok? Perdón, por F de 3, que era este. 3 por 2, 6. Y ahora sí, ya por fin llego a la solución. F de 4 es 4 por 6, que es 24. ¿Ok? Entonces, características que tiene que tener siempre. Condición base, condición trivial. ¿Ok? El problema se va a resolver dividiendo el mismo en problemas cada vez más pequeños. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a esa condición base o esa condición de parada o esa condición trivial. Sí o sí, porque si no, no hay de piña, como quien dice. ¿Ok? Vean acá. Dice, un algoritmo es recursivo si soluciona un problema reduciéndolo a una instancia del mismo con una entrada cada vez más pequeña. Realizan llamadas recursivas que son llamadas a sí mismo para llegar al resultado. Y aquel algoritmo que se llama a sí mismo, más bien, un algoritmo recursivo, otra definición más formal, es aquel algoritmo que se llama a sí mismo una n cantidad de veces y tiene un valor inicial, un valor frontera y límite. ¿Ok? Bueno, un valor base, inicial, frontera o límite, o condición de parada o condición trivial. ¿Ok? Mientras que el algoritmo iterativo lo que hace es solucionar el problema a través de una iteración mediante ciclos, ya sean definidos, controlados por contadores, o indefinidos cuando se controlan por algún evento que suceda. ¿Sí? Por ejemplo, un menú, como sabemos, ¿verdad? Que no sabemos cuándo va a salir hasta que la persona que interactúa con el menú le dé la opción de salir, pero ahí puede hacer otras cosas. ¿Ok? Se caracterizan por ejecutar ciclos para llegar al resultado común. ¿Ok? Bueno, siguiendo esta definición, ¿qué algoritmos recursivos recuerdan ustedes que tal vez los han visto o los han escuchado? Hay dos muy famosos. El Fibonacci es un algoritmo muy famoso de recursión. ¿Ok? Lo interesante de Fibonacci, es que ¿cuántas condiciones iniciales o de parada tiene? Dos, correcto. Porque la sucesión de Fibonacci, si la vemos de esta manera,
está dada por ¿qué? El término, pongámosle el término enésimo de Fibonacci. ¿Cómo se define? ¿Todos conocen esa sucesión, chicos? ¿Quién no la conoce? La sucesión de Fibonacci, de hecho, es una sucesión que es una lista de elementos, de valores, en los cuales el elemento enésimo de esa sucesión, o sea, son valores 1, 2, 3, 4 discretos, ¿ok? Saben que son elementos discretos, ¿verdad? Elementos contables 1 a 1, ¿ok? Entonces, la sucesión de Fibonacci como tal es o se define el enésimo elemento en función de la suma de los dos elementos anteriores. ¿Ok? Los dos elementos anteriores. Entonces, el enésimo término, de hecho, modela varios fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, el crecimiento de ciertas plantas, de ciertas, ¿cómo se llama? De ciertos tallos y creo que las amapolas, algo así que se veía como sucesión de Fibonacci y otros por ahí. Es muy interesante, la verdad. ¿Ok? Entonces, como les comenté, Fibonacci, el enésimo término, está dado por la suma del término anterior más la suma del término tras anterior, o sea, de n-2. Entonces voy a ocupar en algún momento saber con qué empiezo, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, el primer término de Fibonacci lo vamos a decir que es Fibonacci o el término primero de Fibonacci, 0, 1, queramos ver, va a ser igual a 0. Y el término segundo de Fibonacci, ya sea si contamos a partir de 1 o a partir de 2, eso no importa, pero es un conteo, va a ser igual a 1. O sea, el primer término de Fibonacci es 0. El segundo término de Fibonacci va a ser 1. Entonces, empezamos acá. 0 y 1. Y ahora sí, en función de estos dos, puedo seguir la sucesión. El tercer término sería, o dependiendo si lo estamos viendo acá, f de 2 o f de 3, dependiendo del conteo que estemos haciendo, sería 0 más 1, 1. El siguiente término, 1 más 1, 2. El siguiente término, 1 más 2, 3. El siguiente término, 3 más 2, 5. El siguiente término, 5 más 3, 8. El siguiente término, 8 más 5, 13. El siguiente término, 8 y 13, 21. Y así hasta el enésimo término que yo quiera. O hasta infinito. ¿Ok? Esa es una serie recursiva bastante famosa. Otra recursión, ustedes recuerden, bastante famosa, muy usada. Bueno, el factorial, por supuesto. De hecho, utilizaban técnicas de conteo. ¿Ok? El factorial, que se representa como factorial, ¿verdad? El factorial de un número que es ese de aquí arriba. ¿Ok? Es el número n multiplicado por el factorial de n menos 1. ¿Ok? Ocupamos saber cuál es el primer término de factorial. Sí, ¿verdad? El factorial de 1 o depende, el factorial de 0. Hay quienes empiezan en 0, empiezan en 1. El factorial de 0, por definición, es igual a 1. El factorial de 1 sería igual a 1 por el factorial de 0, que es igual a 1. El factorial de 2, ahora voy a cuánto está. El factorial de 2 es igual a 2 por el factorial de 1. Que el factorial de 1 era 1, 2 por 1 era 2. El factorial de 3 es igual a 3 por el factorial de 2. Esto es igual a 3 por 2, 6. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces dirán, bueno, pero muy lindo todo eso. ¿Y esa vaina cómo se programa?
Es muy sencillo, realmente. O sea, la definición. Lo que más cuesta de recursividad es pensarlo. Programarlo es como sentarse bajo un palo a chupar jocotes. Ah, fácil, 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 ¿verdad? Es realmente lo que nos va a requerir usar el coco es montar esa base recursiva como tal, fijarnos las condiciones de parada, cómo lo hacemos. Que yo les preparé por acá para ahorrar un poquillo de tiempo algunos ejemplos de recursividad. ¿Ok? Lo estoy haciendo, lo hicimos todo acá en la clase principal. Veamos el primero. ¿Ok? Esto que está por acá es una función recursiva. ¿Qué tiene una función recursiva? Bueno, va a tener un valor de retorno, puede ser que tiene un valor de retorno, como siempre, eso no hay ningún problema, y va a tener un valor de entrada, normal, como cualquier función. Esto es la función que nos calcula el factorial, ¿ok? Ahora vean, ¿qué pasa acá si nosotros validamos? Vean acá, si n, es más, podríamos ponerlo acá. Si n es igual a 0, esto va a ser nuestro caso base o trivial. Y aquí hay una parte que tal vez yo me contradigo. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, cuando empezamos a ver funciones, que las funciones deben tener solo un punto de retorno? Pues sí, así es. Cuando no son funciones recursivas. Cuando son funciones recursivas, ahí sí se vale que tengan más de un punto de retorno. ¿Ok? ¿Qué quiere decir un punto de retorno? Bueno, que salgan en dos o tres puntos, dependiendo, diferentes, pero solo en las recursivas. En algoritmos secuenciales, en algoritmos lineales, en algoritmos iterativos, ahí no. Ahí no se puede ir return. If, estoy en un ciclo, if el valor se cumple, return. Entonces, ahí se está saliendo de la manera más vulgar, horrible, fea y espantosa. Y es horrible darle mantenimiento o depurar ese tipo de algoritmos. ¿Ok? Por ejemplo, un ciclo, no sé, que ustedes quieren detectar algo de un grupo de elementos y en el momento en donde detecten un valor, que se salga la función. Entonces ustedes hacen ahí un for o lo que sea, un while y dentro un if y si el valor es encontrado, lo que sea que vayan a colocar dentro de la expresión, lo que va a hacer es un return. O sea, se puede, pero es una manera muy fea, muy feo, eso no se hace, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en consideración, siempre las funciones van a tener solo un punto de retorno, exceptuando las recursivas. Y esto puede ser, y aquí me puedo comer ahí discusiones con otros informáticos que digan, no, pero ¿por qué? Si es válido hacer un return, bueno, sí, pero a mí no me gusta, y ya. ¿Ve? Y se X dice lo que yo digo, pero no, mentira. Eh, es un best practice. Dígame. Profe, digamos, ahora que ya, digamos, ya vemos este ejemplo, digamos, en factorial y por ejemplo, que más también se podría programar por no sé sin hacer recursividad. Todo se puede, o sea, no es que todo, pero Fibonacci, factorial, exponencial, todo, cualquier cosa la podemos programar de manera... hay una cuestión que no estoy tan seguro, pero yo siempre se los digo. Cualquier algoritmo que se puede resolver de manera iterativa, se puede resolver de manera recursiva, pero no todo algoritmo que se puede resolver de manera recursiva o que se resuelve de manera recursiva, se puede resolver de manera iterativa. ¿Ok? Sí, Un ejemplo muy claro son las torres de Hanoi. Ajá. o por eso tal vez puede ser que sea más complicado, porque, digamos, te preguntas si, por ejemplo, aquí sabemos una forma de hacerlo sin recursividad, que debería ir preferir para el código. O sea, Y lo que a digamos, usted le sea más fácil. o sea, en realidad no hay ninguna diferencia. No, o sea, los algoritmos recursivos son algoritmos pesados, los iterativos también. Ya en estructuras van a haber complejidades. Hay uno que es ODN, que es prácticamente recorrer n cantidad, o de n cuadrado, dependiendo de cuántos llamados se hagan. Aquí no les, recuerda que yo no les estoy dando recetas de cocina, yo les estoy dando tips para que ustedes armen sus propios
o herramientas para que ustedes construyan sus propios algoritmos, ¿ok? Para que transcriban, mejor dicho, sus propios algoritmos con herramientas que yo les estoy dando. Pero Ok. no estaría, bueno, ahí en el lateral validar que n sea positivo. Sí, me podría ser que validemos que sea positivo. Claro, aquí se pueden hacer validaciones. Esta es la definición más básica, digamos. Aquí se podría hacer perfectamente internamente o antes de llamar a la función de factorial, validar que el valor que se está ingresando no sea un valor negativo. De hecho, acá, si se envía un valor positivo, se van a dar cuenta que nunca va a llegar a ser un valor negativo. ¿Por qué? Porque lo va a frenar esta condición. Vean acá, este es el caso base. En el caso de que esté recibiendo como parámetro un 1, va a retornar, un 0, perdón, va a retornar 1 como valor de factorial. ¿Ok? Y si no, aquí es donde viene la recursión. Va a retornar n, o sea, la definición como tal de factorial, que es n por, otra vez llamo a factorial. Vean, aquí está la llamada recursiva. ¿Ok? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, otra vez se va a volver a llamar a la función y esto se va a quedar ahí, se va a quedar ahí, se va a quedar ahí llamándose e invocándose, 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 entrando a lo que yo le llamo la pila recursiva. O sea, estoy acá, pero me volví a llamar. Entonces, aquí me quedo como un cursor ahí esperando. Aquí llegué otra vez y aquí otra vez me vuelvo a meter, me vuelvo a meter, me vuelvo a meter. ¿Hasta dónde? Hasta que retorne el valor base o trivial. Cuando ya retorne el valor base o trivial, me voy a devolver a quien me llamó. Me devuelvo a quien me llamó. Me devuelvo a quien me llamó hasta la primer llamada como tal. ¿Ok? ¿Un factorial se puede hacer iterativo? Sí, pero les aseguro que lleva más código fuente que esto. ¿Ok? Vamos a ver. El otro algoritmo que acabamos de analizar antes de ver ese que está ahí arriba. El enésimo término de la sucesión de Fibonacci. ¿Ok? Que sería este otro ejemplito primero. Entonces, aquí vamos a tener dos condiciones base o dos condiciones de parada. ¿Por qué? Porque esta en particular, una llamada recursiva, o sea, una invocación, va a ser dos llamados. Primero para n-1 y luego para n-2, ¿correcto? Entonces, acá estoy disparando dos llamados. Entonces, como estoy disparando dos llamados, utilizando el término tras anterior y el término anterior, entonces mi recursión va a tener que tener dos condiciones de parada. ¿Cuáles son las condiciones? Si n es igual a 0, ¿ok? Retorne ¿qué? 0, ¿ok? O sea, el término, como les había comentado, 0 de la solución de Fibonacci es 0, ¿ok? O el primero. Son elementos discretos, puedo empezar a contar nada más. Si no, valide. Bueno, pues puede ser 0, retorne 0. Y si es 1, retorne 1. Y si no es ni 0 ni 1, entonces retorne la invocación de Fibonacci con n-2 más la invocación de Fibonacci con n-1. ¿Y qué pasaría acá? Acá, digamos, el último elemento que haría la llamada recursión o con el último valor de n que sería llamado a la recursión sería con n igual 2. ¿Ok? Con n igual 2 se manda a llamar a Fibonacci de 0 más Fibonacci de 1, donde ambas llamadas las van a detener este y este. Recuerde que son dos llamadas. Vean acá. Si yo hago un llamado, si yo hago aquí el llamado, ¿no? ¿Verdad? Entonces voy a llamar acá y disparo una recursión y aquí disparo la otra. De un llamado recursivo. Y dependiendo del valor, este va a llamar a su vez a otro. Y este, dependiendo del valor, va a llamar a otros. ¿Hasta dónde? Bueno, ahí hasta que alguno de estos vaya a llegar a la condición base o trivial, correcto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tengo que resolver
el enésimo término en función del anterior y el tras anterior. Y ahí puedo seguir. Y vean que estos algoritmos son complejos realmente. Okay. Este podríamos decir que es la complejidad de O de n cuadrado. ¿Por qué? Porque vean, se va haciendo de manera exponencial. No, más bien, ponerme a la n. Se va haciendo de manera, no, cuadrado. ¿Ok? Porque se va haciendo de manera, se va, cada uno se va expandiendo uno a n. Eso les va a quedar más claro en las estructuras. ¿Ok? Entonces, por eso es que ocupamos dos condiciones iniciales. Fácil, ¿verdad? Se ve. Tampoco, claro, no estamos estudiando teoría cuántica aquí. Es recursión. Pero, si les soy sincero, al principio es de las técnicas más complicadas de aprender. ¿Ok? Y solo con práctica y solo pensando de manera un poco distinta, lo podemos dominar al 100%. Otro algoritmo que podríamos resolver de manera, ¿cómo se llama? De manera recursiva es la exponenciación. ¿Por qué? Porque si uno se pone a analizar, ¿qué es esto? Una base elevado a un exponente. Es multiplicar este por sí mismo esta cantidad de veces, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cómo lo expresarían ustedes de manera recursiva? ¿Cómo creen que lo podrían expresar de manera recursiva? Sería la base por la base al exponente menos 1. Y así hasta el fin de los días. ¿Cuál sería una condición de parada aquí? No me sirve. No Messi. ¿Por qué? Todo número elevado a la 0 es 1. Pero recuerde que yo estoy aquí. Si yo llego a esa conclusión o a esa condición de parada, me va a dar 1. Mejor ocupo la otra. Todo número elevado a la 1 me da el mismo. Entonces, si exponente es igual a 1, o sea, si exponente es igual a 1, esto implica que, una carita ahí, implica que esta cosa es igual o exponente, más bien sería base elevado a la exponente, es igual a 1. A 1, va a seguir, a la base. Y ahí sí me sirve. ¿Por qué? Porque el siguiente sería elevado a la 2, que sería el anterior, por el otro, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. ¿Ok? Programar eso también, ¿verdad? Como quitarse el chonete y pegarle una lora, dirían los abuelos de antes, como pegarle un chonetazo a una lora. Una función de exponenciación, por ejemplo, que recibe un valor entero, que es la base, y un exponente como tal. ¿Ok? Bueno, aquí estamos trabajando con enteros, no me pongan ahí, profe, ¿qué pasa con nos elevamos a los medios? Esos son 100 pesos. Aquí estamos haciéndolo, aquí tranquilo, ¿verdad? Estamos trabajando con números enteros, estamos hablando del conjunto de números discretos. Ok, entonces, ¿qué pasa si el exponente es igual a 1? Caso base o trivial. Retorne la base. ¿Qué pasa si no? Bueno, retorne la base por el llamado a la función, pero disminuyendo su entrada. Vean que cada vez disminuyo la entrada. ¿Ok? Con exponente menos 1. Y así le va a llevar hasta la recursión hasta llegar a terminar, hasta llegar a que el exponente sea igual a 1, entonces retorne la base y ahí empiece para arriba a darle solución a todo. ¿Ok? Entonces ya tenemos tres de las funciones más
primordiales para entender recursividad. ¿Ok? Vamos a ejecutarlas por aquí. Ahorita les enseño ahí Hanoi. ¿Ok? Vamos a ver. Este ejemplillo que tenemos por acá es es un ejemplillo ahí medio interactivo. Entonces vamos a quitarle este de Hanoi, pues se los voy a explicar ahorita. ¿Ok? Entonces, vean, este ejemplillo es muy básico. Par de, ¿cómo se llama? Eh, instrucciones, una para recuperar un valor del teclado y llamar al exponente, perdón, al factorial primero, a la exponenciación, o sea, por ejemplo, en este caso, 2 elevado a la algo, por ser, nosotros somos los hijos del binario, entonces nos gusta mucho la base 2, y el término enésimo de la sucesión. Nosotros compilamos esta carambada y la ejecutamos, entonces ahí nos va a pedir un valor. Por ejemplo, 6. Sabemos que el factorial de 6 creo que era 720 porque el de 5 es 120, ¿verdad? Y vamos a ver, el sexto término de la asociación de Fibonacci sería 0, sería 1, 2, 3, ahí tendría que darnos creo que el 8, dependiendo de cómo lo estamos contando, el número 8. Y la exponenciación sería 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32. 32 por 2 64. 2 a la 5 sería 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32 por 2 64. 2 a la 6 es 64. Ok, vamos a ver. Vamos el 6. 720, 64 y 8. Ah, qué bichillo, ah. Ok, así nos podría funcionar con cualquiera. Ok, de hecho, ahí podríamos decir, no sé, en vez de elevar al 3, podríamos elevar es más, podríamos aquí hacer algo interesante. Elevemos factorial a la n. Vamos 5 ahí, como para que no se nos... Factorial de 5 es 120 y 120 elevado a la 5. Pues, pucha, ahí se nos desbordó lo que aguanta el entero. Entonces habría que utilizar otro un poquito más grande. ¿Ok? Ahí. Ok. Bueno, vamos a poner ahí el 2 para que les quede. Ah, bueno, ya igual se los había subido, entonces no hay problema. Ok, hay otro problema que les voy a ser sincero, hasta no entenderlo bien yo, no entendí recursividad. ¿Ok? De hecho, en mis épocas mozas, estudiante, yo empecé a estudiar digamos, informática en el colegio, un colegio técnico Don Bosco, porque esa ahora se ve Don Bosco. No estaba ahí, estaba en la Sabana. Bueno, estaba en barrio Don Bosco. Ahí, pues, lógicamente, estudié informática, ¿verdad? O sea, técnico medio en informática. Y ahí empezamos a ver, ya por los años de 1900, ¿qué te importa? Ahí por el año 97, 98. Recursividad. Imagínense uno en esas épocas, ¿verdad? 17, 18 años, menos pensaba en nada. Y, y veo yo el algoritmo recursivo y no entendía nada. Y ya después digo, no, no, ya tengo que entenderlo. Y veíamos en las partes de Torres de Hanoi y no sé qué, y yo sabía ahí que los profesores eran unos salvajes que no tenían nada ¿cómo se llama?, de carisma para la docencia, y me pusieron a resolver eso y yo, bueno. El asunto es que hasta que no le di y no entenderlo, no entendí recursividad. ¿Ok? Torres de Hanoi, ¿quién ha escuchado de ese cuento? ¿Qué nos puede decir usted de Torres de Hanoi? Que no sepamos, ya no mentira. Ya sabes, ¿Es qué? ¿Es qué? ya sabes. Eso, no, no, pero ¿qué sabemos del cuento de las Torres de Hanoi? Básicamente son tres. Vamos a verlo acá, no, no me preocupe, ¿no? Tranquilo, Ok, dice por acá, Torres de Hanoi.
Dice que es un rompecabezas o juego matemático inventado en el año 1883 por este matemático Edward Lucas, que con razón estaba Lucas. Es un juego de mesa individual que consiste en un número de discos perforados de un radio creciente que se apilan insertándolos en una de tres posibles posiciones fijadas en el tablero, que básicamente son tres columnas o tres torres como tal, por eso se llaman torres de Hanoi. ¿Ok? Vamos a ver, dice por acá, eh, se cuenta una historia sobre un templo en la India, en Kashivashi, ¿no es verdad? Que contiene una gran sala de con tres posibles postes gastados por el tiempo, rodeada de 100 discos dorados. Los sacerdotes del Brahma, véalos, te sabe vivir así, qué perecilla, ¿eh? Actuando bajo, y la vida es tan corta y pasarla así, sí, sí, bueno, actuando bajo el mandato de la antigua profecía, han estado moviendo estos discos de acuerdo con las reglas inmutantes del Brahma desde ese momento. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, la regla es que necesitamos pasar todos los bloques que están en la primera columna, pasarlos a la última columna, pudiendo utilizar una columna central como pivote o como auxiliar, pero hay una regla, que ningún disco, ningún bloque grande puede quedar sobre un bloque más pequeño que él. ¿Ok? Siempre los bloques tienen que soportar bloques más pequeños. Un bloque más grande nunca puede soportar un bloque más pequeño. Esa es la regla general para resolver torres de Hanoi. Entonces, como dice por acá, este poco de gente loca ahí dice que pasan moviendo estos 100 discos de acuerdo con las reglas inmutables del Brahma desde ese momento, ¿verdad? Por lo tanto, el acertijo también se conoce como el rompecabezas de la Torre de Brahma, y según la leyenda, cuando se complete este último movimiento del rompecabezas, el mundo terminará. ¿Ok? O sea, si estos monjes que han estado dándole a la pasadera de discos terminan, en ese momento el mundo se finí. ¿Ok? No está claro si esta gente, si este señor se inventó la leyenda o si realmente es una leyenda que existe en esa cultura. Si la leyenda fuese cierta, los sacerdotes podrían mover los discos a una velocidad de uno, y si los sacerdotes pudieran mover los discos a una velocidad de un disco por segundo, imagínense, ¿verdad? Utilizando el menor número de movimientos, completar la tarea les llevaría 2 a la 100 menos un segundos, o aproximadamente 4.000 eh, 4.019 cuatrillones de años, que es aproximadamente 290.942 cuatrillones de veces la edad del universo. O sea, que nunca lo van a terminar, a no ser que hayan empezado, no sé, desde antes de la época. Bueno, entonces, básicamente estamos tranquilos porque sabemos que aunque le estén dando todos los días a mover los bloques, primero no lo hacen uno por segundo y segundo, pues no van a terminar nunca, ¿verdad? Entonces, básicamente, esos son torres de Hanoi como tal. ¿Ok? Vamos a ver por acá. La vez pasada lo tratamos de buscar en discretas y nos costó encontrarlo. Vamos, bueno, ya vemos que vamos por lo mismo. Ah, aquí está, qué bonito. Ok, este sería el juego de torres de Hanoi. Voy a ver por acá. Aquí vamos a decir cuántos discos, por ejemplo, cuatro. Ah, ya vi. Hay varios jueguillos. Ok, entonces chicos, para entenderlo un poco, antes de explicarles cómo se resuelve recursivamente, ¿cómo haríamos los movimientos? ¿Cómo piensan ustedes que haríamos los movimientos? No los que siempre participan, otros. Las chicas, la representación femenina de nuestra clase. ¿Cómo harían los movimientos para resolver Hanoi? Se sabe que tenemos que pasar todos estos aquí. Podemos utilizar esto como pivote. Sí, ya lo resolví. Vale. Si quieren. No, pero démosle chance a ellos. Ah, bueno, si nadie está diciendo nada. Ah, no, es que estaban todavía.
Bueno, robinando ahí el casete. Están dándole ahí al par de movimientos. A ver, jóvenes, que me puedan decir. El uno podría ir a la última fila y el 2 a la segunda. Devuelve el primero donde está el Pero segundo. démosle chance a ellos un segundo. ¿Ustedes? ¿Qué haríamos más? Ya tenemos eso ahí. La idea es que uno gana en estas manos. Y pasar todo acá. El partido no. 3 años. Bueno, Pasamos aquí a este, me dice. Y luego este acá. y otro al primero, los 3. Excelente. 7 movimientos. Es el mínimo de Torres de Hanoi, de hecho. Ahora sí, a ver si. Ahora sí cualquiera, el que guste. Del 1 al tercera, del 2 en la segunda. Usted pondría el 1 en la tercera, el 2 en la segunda, Después el 2 encima del 2. el 1 encima del 2, El 3 en la última. el 3 en la última, Y del 1 al 4. luego el 1 al 4, El 2 al 3. 2 al 3, El 1 el 2. el 1 al 2. Sí, entonces. Ok, va de nuevo. Esta es el 1 a la segunda y el 2 al final. El 1 a la segunda y el 2 al final. El 1 al 2. El 1 al 2, El 2 a. Después el 1 al 4. El 2 al 3. El 1 al 2. El 4 al último. El 1 al 4. El 2 al 3. Al último día. Al 1 al 2. El 3 al 4. El 1 al del medio. El 2 y ya al medio. 15 movimientos. Muy bien, ahí van. Vean, de 3 pasé a 7. De 3 son 7 movimientos. De 4 pasaron a 15. ¿Ok? Mejor no hacemos este otro porque se hace. Pero vean una cosa que interesante. Uno dice, bueno, voy a resolver Hanoi. ¿Cuál es lo más fácil para resolver Hanoi? O sea, ¿cuál es el caso más trivial del mundo para resolver Hanoi? ¿Cuántos discos? Uno, que sería mover del inicio al final. ¿Ok? ¿Cómo sería resolver Hanoi para 2 discos nada más? Movemos el disco 2, póngale al auxiliar. Movemos el 1 al final y movemos el 2 al final. ¿Cómo sería lo más trivial para 3? Pero pensándolo en función de los anteriores. Muevo n-1 discos al auxiliar, muevo el disco n o el del disco base al final y luego muevo los n-1 discos al final. ¿Y cómo muevo los n-1 discos? Dependiendo de cuántos sean. De ahí, moviendo la base de ese disco al final y moviendo los n-1 que de ese puñito, primero al auxiliar, moviendo la base al final y volviéndolo a mover. Entonces, si agarran la idea de la recursión de Torres de Hanoi, ¿cómo sería irlo resolviendo de una manera recursiva? El caso base es mover el disco más grande al final. ¿Ok? Que es lo más sencillo de este libro. ¿Ok? Vamos a ver por acá. ¿Ok?
Entonces vamos a ponerlo acá. Entonces tenemos la torre 1, la torre 2 y la torre 3. Bueno, A, B y la C, llamémosle así. Entonces tenemos, el caso más sencillo es agarrar este y pasarlo acá y ya está solucionado. ¿Ok? Con estos, el caso base sería, o el caso, digamos, recursivo es agarrar este que está acá, pasarlo al auxiliar y luego agarrar este y pasarlo al final. Y después agarrar el puñito que estaba ahí y pasarlo al final. ¿Cómo pasamos este puñito ahí al final? Con la misma regla. Pase el más corto al final y pase los restantes. Primero pase los restantes un auxiliar, pase el más grande al final, porque ya va a estar, digamos, aquí, y resuélvelo para este. Y ahí me queda uno. Caso trivial, pásese para acá. Pero si no, si yo tuviera acá n discos, ahí voy reduciendo el problema cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que se me resuma o hasta que se me llegue a pasar uno al final. ¿Ok? Aquí con Hanoi hay varias maneras de hacerlo. Y pensarán ustedes, profe, ¿qué se retorna ahí? Bueno, el sentido acá es, o el algoritmo que les voy a mostrar hoy, es una implementación de una manera de es la cantidad de movimientos que vamos a hacer con Hanoi y cómo es que vamos a mover los discos, ¿ok? De cuál torre a cuál torre en cada paso, ¿ok? Eso es lo que nos va a decir este algoritmo. ¿Qué hora es? Sí, sí nos da chance. Perfecto. Entonces, vamos a irnos a la implementación. Si les queda claro, Hanoi ya les queda claro qué es el juego. Y si les queda claro el principio que estamos utilizando de recursión. ¿Ok? El caso más simple es pasar un disco del inicio al final. Y si no, sería pasar el puñito que está encima de discos de Hanoi al auxiliar, pasar el disco al final y volver a pasar ese puñito al final. ¿Ok? Entonces, con ese sentido, vamos a ver cómo se resuelve Hanoi. ¿Cuántas líneas de código? Es más, 1, 2, 3, 4 y 5. Y 2 líneas son prints. Vean lo poderoso que es un algoritmo recursivo. O sea, si lo pensamos bien, si pensamos bien, es un algoritmo muy corto. O sea, son pocos pasos lo que nos van a quedar. Veámoslo acá. Vamos a recibir una cantidad de discos. En mi función Hanoi Banking ni siquiera retorna nada, porque lo que quiero es que en cada recursión, en cada llamado, me diga qué es lo que tengo que hacer. Ok, nada más. Entonces, mi función Hanoi, vamos a ver. Función recursiva para resolver. ¿Ok? Para resolver Hanoi. Ok, entonces recibe un número de discos, recibe un ID de la torre 1, un ID de la torre 2 y un ID de la torre 3. Esto es por si le quiero poner A, B, C o torre 1, torre 2, torre 3 o el nombre que quiera ponerle a la torre. Porque recuerden que lo que vamos a hacer acá, lo que vamos a intentar hacer acá es que el algoritmo me diga cada paso que tengo que hacer para resolverlo. ¿Ok? Mueva disco tal de torre tal a torre tal. Mueva disco tal de torre tal a torre tal. ¿Ok? Entonces, vean. ¿Cuál es el caso base acá? ¿Ok? Cuando la cantidad de discos es igual a 1. Cuando la cantidad de discos es igual a 1, va a decir, mueva el disco de la torre 1 a la torre 3. Listo, basta, nada más. ¿Ok? Correcto. Mi caso base o caso trivial que ya habíamos conversado. En el caso de que la cantidad de discos no sea 1, o sea, sea mayor que 1, ¿qué va a pasar?
Bueno, le va a decir primero, mueva la cantidad de discos menos uno, o llame a Hanoi con la cantidad de discos menos uno, de la torre 1, ¿ok? A la torre 2, o sea, esta es la torre final, utilizando como pivote la torre 3. ¿Qué estamos diciéndole acá? Acá le estamos diciendo, mueva el puño que está encima de discos, ¿ok? ¿Ok? A la torre 2, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es cambiar las torres, ¿ok? Mueva de acá a acá, utilizando como pivote esta. Inicio, auxiliar o pivote y final. Entonces, como ya les comenté, Hanoi es mover. Caso base es mover de la torre 1 a la torre 3. O sea, del inicio al final. Ahí yo le puedo cambiar como final, torre 1, torre 2. Puedo cambiarle su nombre para que sea más claro. Pero torre 1 es inicio, torre 2 es pivote y torre 3 es final. ¿Ok? Caso base, mover de aquí a la torre 3. Aquí sería la torre 2 y aquí sería la torre 1. Listo. Si no es, entonces agarre N-1 discos y páselos a la torre 2 usando como pivote la torre 3. ¿Ok? Por eso es que dice, mueva disco de la torre 1 a la torre 3, pero dependiendo del llamado que están haciendo. ¿Y luego qué hace? Bueno, vuelva a mover esos discos de la torre 2 donde estaban, utilizando como pivote la torre 1 y dando como destino la torre 3. O sea, que ya una vez que muevo acá, los tengo aquí apiñados, y ya sabiendo que aquí hay una base, póngalo así de esa manera, entonces nos toca mover de la torre 2 a la torre 3 usando como pivote la torre 1. Nos toca mover de la torre 2 a la torre 3 usando como pivote la torre 1. Y ustedes dirán, ¿eso tan fácil se hace así? Pues sí. ¿Por qué? Porque voy a tener que llegar en algún momento al caso base o caso trivial, que ¿cuál es? Que sea una torre nada más. ¿Ok? ¿Nos queda claro esta lógica, chicos? ¿Quién no entiende absolutamente un pepino de nada? Bueno, por dicha, todos entienden algo. Ok. Caso base, mover de la torre 1 a la torre 3. ¿Ok? Caso que no es base, o sea, cuando ya no hay base de un disco, mueva esos discos, esa cantidad de discos, o sea, los voy a mover en puño prácticamente, ¿ok? Muevo en puño los discos que los n-1 discos hacia la torre 2 usando como pivote la torre 3, ¿correcto? Torre 1 a la torre 2 usando como pivote la torre 3. Y después vuélvalos a mover de la torre 2 a la torre 3, pero ahora puede usar como pivote la torre 1, ¿ok? Que sería esta que está por acá. Y ahí dirán, ay, profe, no entiendo nada, pero bueno, veámoslo cómo ejecutamos Hanoi, ¿ok? Voy a documentar este que está por acá y vamos a pedirle igual al, al user que nos meta cuánto, o que nos indique acá cuántas torres, cuántos discos queremos, ¿ok? Vamos a hacerlo primero con, con 3. De hecho, nos van a salir los 7 movimientos que ustedes hicieron. Vamos a hacerlo con 3. Mueva disco de origen a destino. Mueva disco de origen a auxiliar. Mueva disco de destino a auxiliar.
mueva disco de origen a destino, mueva origen de auxiliar a origen, auxiliar destino y luego de origen a destino. Ven que esto me va diciendo los movimientos que voy haciendo para cada uno de los discos. ¿Ok? Algo importante es el nombre que yo les puse por acá. Yo le puse origen, auxiliar y destino. ¿Ok? Están identificados los discos. Entonces, hagámoslo con 4. ¿Ok? Si lo hacemos con 4, y van a ver ahora si le ponemos unos 10, esto se va a ayudar un montón. ¿Ok? Veámoslo con 4. Vea la cantidad de movimientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quiere decir que ustedes, ahora que lo resolvieron, ahorita lo resolvimos calidad. ¿Veis? Porque ese es el número máximo, bueno, mínimo de movimientos que se requieren. Veamos este otro. Hagámoslo con 5. Vean acá, ya son un montón. De hecho, si nosotros nos ponemos, por ejemplo, con esto a jugar el de las Torres de Hanoi acá, ¿ok? Entonces ahí podríamos decir, bueno, vamos a agarrar 5 discos, ¿ok? Y dice, mueva disco de origen a destino, origen a destino. Mueva disco de origen auxiliar, origen auxiliar. Mueva disco de destino a auxiliar, de destino auxiliar. Mueva disco de origen a destino, mueva disco de origen a destino. Ven que cada vez como que ese patrón se va a ir repitiendo. Mueva, ¿ok? Bueno, ahí ya como que perdí el arroz, pero, ¿ok? Tenemos, este sería 1, 2, 3, 4. Voy por acá. De auxiliar a origen, de auxiliar a destino, de origen al destino. Entonces ahora si fijo el movimiento va a ser de destino a auxiliar, de origen, perdón, auxiliar. El siguiente sería de destino a auxiliar. Siguiente sería de destino a origen. De auxiliar a origen. Fijo, esta va a ser de destino a auxiliar. El que seguiría sería de origen a destino y origen auxiliar. Origen a destino y origen auxiliar. El otro tendría que ser sí o sí de aquí a acá. De destino a auxiliar, correcto. Y el otro sería de origen a destino. Y ahí ahora ¿qué me queda? Aquí llega un punto en donde tengo que pasar estos aquí utilizando este como pivote. Ven que cada uno de los problemas, lo que voy a cambiar acá es mi destino y mi pivote al final. Vean, acá estoy donde pasé este disco acá, caso trivial, y me toca pasar todos estos aquí utilizando este como trivial, como pivote. ¿Ok? Ok. Vean la cantidad de movimientos. Ahora vean qué interesante. Por ejemplo, con 10 discos. Hacerlo con 10 discos. Bueno, ahí más o menos lo hizo relativamente rápido. Pero vean la cantidad de movimientos que hay que hacer para 10 discos. Y si quieren ver algo ahí como para que explote el asunto, eso, le voy a hacer, pongámosle 100. Terminar algo. Vean, ahí la máquina virtual está como que... Y vean que acá, bueno, acá también dura un poquillo, está haciendo prints. Si no hiciera el print, igual dura. O sea, va a durar menos, lógicamente, pero ahí está reduciendo el problema a 9, a 8, a 7, a 6, a 5, a 4, a 3, a 2, a 1.
Pero vean, ahí sigue. Imagínense lo que yo les digo, no haya torre de pónganse ustedes a mover discos 100. Digamos, eso no tiene ningún límite. O sea, ¿Algún digamos, límite? De que explote la compu. o sea, pero digamos, según lo que entiendo, o sea, no sé si capté el punto rápido, pero la complejidad se puede definir como 2 a la n menos 1. Sería No, esta complejidad sería n. Ya les voy a decir complejidad de torres de Hanói. Me ve el torre que no se grande. Vamos a ver. ahora, pues se me cayó todo. Oye, yo pensé que era más que la canción. Vamos a ver una cosa. Pero ese algoritmo que programamos sería 2 a la n menos 1. El algoritmo como tal sí es. Espérese, no. Un segundo para ver. Entonces, digamos, ya va a llegar a ser más de que 2 a la n menos 1. Aquí está. La solución del problema es muy fácil de hallar, aunque el número de pasos para resolver el problema es exponencialmente conforme, es exponencial conforme sube el número de discos. Y la complejidad es 2 a la n menos 1. Con n igual a la cantidad, sí, tenía pues toda la razón. entonces, digamos, o sea, no hay esto de prints como en los juegos, ese tipo de cosas que es 2 a la 24 o algo por el estilo. Ah, no, pues ahí hasta que le llegue, pero vean, ahí todo sigue dándole. ¿Ok? Y ahí sigue el pobre dándole, resolviendo Hanoi con 100 discos. O sea, increíble. Más esto hay que detenerlo porque aquí esto, no. Ve, ya hasta la compus está entrando en. ¿Cómo? Ah, este. Ah, qué dicha, sí. Yo le voy a hacer un control C. Ok, ahora esta pobre hay que darle primeros auxilios. Ok, chicos, ¿alguna, alguna duda que les quede? Qué interesante, la recursividad. ¿Lo habían pensado así? Lo habían pensado, creo que no. Bueno, nos queda por acá, dice 18%. Nos da chance de terminar. Ok, bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bueno, terminamos por el día de hoy. Ya los ejemplos los tienen en la carpeta.